poniendo en silencio nuestros que permitan que nos concentremos en su palabra. El micrófono hay que bajarlo un poquito. Concentrarnos en su palabra, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 17. Vamos a leerlo hasta el 32. Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 32. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Oremos. Padre nuestro, Padre amante, Padre bueno, te queremos alabar, bendecir, exaltar, porque tú de una manera continua has mostrado que tú eres un Padre protector, atento a tu pueblo, y nos has dado alimento, no nos ha faltado tu palabra. Señor, por eso te agradecemos también. Te pedimos que hoy no se oiga voz de hombre, sino la voz tuya, que nosotros podamos menguar para que tú crezcas, que los oídos puedan estar atentos no a lo que hace el ser humano, sino atento a tu voz. Tú dices que tus ovejas oyen tu voz, Señor, y te siguen. Muestra en tu gracia, en tu bondad y tu amor y misericordia que tú estás enseñándonos continuamente al corazón. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra nueva vida en Cristo. La vez pasada, hermanos, tratamos en el capítulo 4, en este capítulo 4, a partir del versículo 17, lo que era nuestra antigua vida sin Cristo. Y ahora nos corresponde ver nuestra nueva vida en Cristo. Voy a comenzar, voy a introducir este tiempo de enseñanza de una manera peculiar. Es una manera extraña de introducir una enseñanza, pero lo voy a hacer. Hermanos, la obra más grandiosa que Dios hace en una persona, la obra más portentosa, más grande, el milagro más alto que hace Dios en una persona es salvarle, es la salvación. No hay algo que supere la salvación en cuanto a grandeza.
Lo mismo que Él hace en la salvación es lo que hizo en la creación del universo. Una nueva creación, somos así, nueva criatura. Juntamente con la salvación de nuestras almas sucedió algo. No podemos decir qué tiempo entre uno y otro, si simultáneo, si hubo. Fue la venida del Espíritu Santo a morar en nosotros. En cada persona que ha creído en Cristo, no solamente ha sido perdonada, transformada por el Señor, sino que también habita allí el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros vinimos al Señor Jesucristo arrepentido de nuestros pecados, Él obró perdón en nosotros. Salimos libres, liberados de la culpa, de la carga. Sin embargo, Él no se detuvo ahí. Él nos dio su Santo Espíritu. ¿Por qué y para qué? Bueno, no vamos a cubrir, no es una clase de neumatología, como se le llama en teología, a la doctrina del Espíritu Santo, sino que para lo que tiene que ver con este asunto nos enfocaremos en el hecho de que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es para guiarnos a la santidad, para ir produciendo en nosotros un carácter santo. Entonces, hermanos, ahí está lo más grandioso que Dios puede hacer. Una transformación y hacer morar en ese cuerpo que ahora es templo del Espíritu Santo, Él mismo en la persona del Espíritu de Dios. Para los fines de este estudio, enfatizaremos el hecho de que el Espíritu Santo, al venir a morar en nosotros, viene como un ayudador. El Señor Jesucristo les habló a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 16, diciendo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por eso entendemos que la salvación del creyente es para siempre. El Espíritu Santo mora en él para siempre. La palabra consolador que aquí se utiliza es la palabra paracleto. La palabra paracleto significa uno llamado al lado de, en ayuda de. El Espíritu Santo fue enviado como nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda a cultivar una vida santa, a lidiar contra el pecado en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo está en nosotros siempre, sino que nos ayuda. Él es nuestra ayuda desde el cielo para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Si nosotros hubiésemos sido sencillamente perdonados, pero dejados sin ayuda, estaríamos en lo mismo otra vez. Usted puede perdonar a un culpable, pero si esa persona no experimenta un cambio en su vida, entonces vuelve a lo mismo. El Espíritu Santo, al venir a nuestra vida, nos capacita para hacer lo que Dios nos manda hacer. Es por la fuerza, es por la presencia del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus débiles discípulos, después de la resurrección, en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es un poder como el de Sansón, que era una fuerza física, sino el poder para llevar a cabo la labor que Dios nos ha encomendado. Eso hace el Espíritu de Dios en nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra ayuda para llevar a cabo la labor. Es por esto y más que nosotros decimos que la obra más grandiosa de Dios en nosotros es Él, Dios mismo morando en nosotros cada día. Eso es algo maravilloso, eso es incomparable. Salomón se preguntaba, ¿habitará Dios con los hombres? La respuesta es sí, Él mora en nosotros en la persona de su Santo Espíritu. Él lo veía a futuro como algo tan grandioso.
Ahora, hermanos, nosotros podemos vivir la verdadera vida cristiana. Ahora, con la presencia del Espíritu de Dios, nosotros podemos vivir la nueva vida en Cristo. La presencia del Espíritu Santo nos capacita para luchar contra nuestras corrupciones, contra nuestros pecados. Dice el Señor en Romanos capítulo 8, versículo 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu, por la virtud que Él da, la fuerza que Él da, la sabiduría que Él da, nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Usted y yo podemos hacer morir las obras de la carne, porque usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. No es por nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza moral, sino que el Espíritu ha venido a morar en nosotros. Ahora podemos vivir para Dios. Ahora podemos rechazar el pecado. Ahora podemos practicar la justicia. Y así, hermanos, nosotros vamos a nuestro pasaje. Vamos a ir al versículo 17, donde nosotros veremos brevemente un repaso de lo que vimos anteriormente. Nuestra vida antigua está narrada aquí. Dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí se nos describe cómo vivíamos nosotros. Nuestra antigua vida, antes de venir a Cristo, no se ajustaba a la voluntad de Dios por diversas causas. Los gentiles, nosotros, los que no éramos del pueblo judío, y todavía ellos andan así. Lo primero que dice el verso 17 es que ellos andan en la vanidad de su mente. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa es la segunda razón por la cual no nos ajustábamos a la voluntad de Dios. Teníamos el entendimiento entenebrecido y ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Dice también el verso 18, que están ajenos de la vida de Dios, están en ignorancia y finalmente tienen el corazón endurecido por la dureza de su corazón. Esta es la condición, esta es la situación del hombre sin Cristo y esta era nuestra situación. Esta condición fue la que nos llevó a llevar el estilo, fue la que nos condujo, nos empujó a llevar el estilo de vida que nosotros llevábamos. Eso era lo normal, desobedecer a Dios, no estar sometido a la voluntad de Dios. Ahora, al nosotros venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento, al nosotros oír la voz de Cristo, hemos venido a ser enseñados en otra manera de vivir, distinta a la anterior. Aún convirtiéndonos al Señor, se nos presenta una nueva vida que sin Él sería imposible de nosotros poder vivirla. Una nueva manera de vivir. Esta es la vida que nosotros no conocíamos. Esa es la vida que Dios ha diseñado para nosotros. Antes, repito, estábamos en impureza, ofendíamos al Señor. El apóstol Pablo, en este capítulo 4, ya él nos ha hablado de las bondades de Dios para nosotros. En este capítulo 4 está explicándonos cómo es que debemos llevar a cabo la nueva vida en Cristo, cómo es que debemos efectuar los cambios de lugar para vivir la vida que agrada a Dios. Ya nos dijo cómo vivíamos anteriormente. Ahora, a partir del versículo 22, nos habla de cómo debemos de vivir para Dios. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. De primera mano, si esto se le dice a una persona que no tiene el Espíritu Santo morando en ella, le está hablando de algo que es totalmente imposible. Desligarse de un estilo de vida sin la gracia del Espíritu Santo es
totalmente imposible. Entonces, comienza Pablo, después de hablarnos lo que éramos, a decirnos lo que debemos de ser. El apóstol lo explica como si fuera un proceso de vestirse y desvestirse. Él dice, despojaos de la pasada, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Para nosotros, obviamente, vestirnos es algo rutinario. Nosotros seguimos un proceso natural, un proceso acostumbrado. Si tenemos una vestimenta sucia, pues nos la quitamos, nos bañamos y colocamos entonces una nueva vestimenta, una vestimenta limpia. Algo similar ocurre en la vida cristiana. La pasada manera de vivir era conforme al viejo hombre, el cual está viciado, está movido por deseos engañosos, deseos que prometen bienestar, pero que no lo pueden dar, deseos que prometen que tú vas a estar bien cuando satisfagas esos deseos. Sin embargo, cuando lo haces, no consigues esa satisfacción, no logras esa felicidad, lo que trae esa amargura porque son pecaminosos. Sigue diciendo el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este es el segundo paso en la renovación, en la nueva vida en Cristo. Se ha despojado de la vieja vestidura, pero ahora hay que hacer un cambio de mente, una renovación de la manera de pensar. Como decíamos anteriormente, que usamos este texto en la primera sección, la antigua manera de pensar, nuestras antiguas ideas, nuestros antiguos principios no nos sirven en esta vida. No sirve para nada. Por eso el Señor nos habla de que tenemos la mente de Cristo. Por eso nos habla en la carta a los Filipenses de cómo nosotros debemos de pensar. Entonces, antes de colocarnos la nueva vestimenta, la nueva manera de vivir, es necesario renovar el espíritu de nuestra mente. Recordamos que ya lo hemos citado otras veces en Romanos capítulo 12, cómo se nos insta una y otra vez a que la mente sea renovada. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La manera de pensar normal nuestra no nos sirve para la vida piadosa. Es necesario renovar esa manera de nosotros pensar. Dice Colosenses también, Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 10, dice lo siguiente: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tito capítulo 3. Dice Tito en su capítulo 3, el versículo 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 3 pasajes que nos hablan de lo mismo, de esa renovación, de ese cambio que es necesario que ocurra en nuestra mente, para que nosotros podamos entonces colocarnos la nueva manera de vivir, la nueva vestimenta. El espíritu de nuestra mente es esencial, o sea, esa transformación, la esencia, el meollo del asunto, de donde salen nuestros pensamientos. ¿Cómo es que nosotros lo cambiamos? Ya nosotros estuvimos viendo la necesidad de que la palabra de Dios entre, sea asimilada en nuestras mentes y nosotros la creamos, nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón a esa palabra
para que ella pueda transformar nuestro ser interior, nuestra mente. De modo que las cosas que eran normales para nosotros en la antigua vida, ahora somos capaces de entender lo lejos que estábamos de agradar a Dios con esa manera de pensar. El Espíritu Santo colabora en este proceso, haciendo clara y verdadera a nuestros ojos la palabra de Dios. El Espíritu es el que nos ayuda en todo. Una persona puede estar oyendo la misma palabra que otra, sin embargo los efectos que esa palabra haga en el interior de esa persona depende de la obra del Espíritu Santo, de cómo eso cambia. Pero mira, yo pensaba que las cosas eran de esta o de aquella manera, pero veo que la palabra de Dios me dice que no, yo estaba equivocado. Sí, toda nuestra manera de pensar anterior estaba equivocada. Esta es una nueva vida en Cristo, donde vamos a remover, a renovar el espíritu de nuestra mente para tomar otra manera de pensar. Es la manera de pensar de Dios, el punto de vista de Dios, el enfoque de Dios. Dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez entonces nos quitamos la antigua vestimenta, renovamos nuestra mente, entonces debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Siempre hay una sustitución, hermanos. Nunca hay una neutralidad, porque eso lo vamos a usar más adelante para explicar algo. Entonces, vestirse quiere decir meterse dentro de un ropaje, dentro de una ropa, de tal modo que el nuevo hombre cubra todas las áreas de nuestro cuerpo, que de tal manera que lo que se vea sea ese ropaje, esa nueva vestimenta en Cristo. Nosotros cuando vemos a una persona inmediatamente vemos de qué color es la vestimenta que tiene, la forma que tiene. Asimismo que cuando nos vean a nosotros sea el ropaje de Cristo lo que se vea externamente en nosotros. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 24. Ok, ya despójense de la manera antigua de vivir, renueven el espíritu de su mente, ahora vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el cambio que debe operarse en todo aquel que es de Cristo, que ha creído en el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo mora en él. Se verá en él ese nuevo ropaje. Es una obra que vamos haciendo continuamente en nosotros, quitando lo del viejo, la pasada manera de vivir y colocándonos virtudes del Señor Jesucristo. Este proceso de vestirnos se nos ordena continuamente. Volvemos a Romanos, el capítulo 13. Romanos, el capítulo 13. En el versículo 14 de Romanos dice, sino vestíos otra vez del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dios quiere ver en nosotros esa ropa, vestirse del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 4, Colosenses y Efesios son dos cartas muy parecidas. Prácticamente lo que se trata en una, se trata en la otra. Dice el capítulo 3, el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando nos vean a nosotros, el ropaje que nos ven, la vestimenta que nos ven, debe de ser una vestimenta diferente. A veces cuando la persona se viste de una manera que no estamos acostumbrados, nosotros decimos, bueno, te estaba confundiendo, o le decimos, wow, pero qué diferente. Así debe decirse de nosotros. Wow, pero qué diferente. Dejaste la pasada manera de vivir, has renovado tu mente,
Te estás vistiendo de virtudes de Cristo. ¡Qué bueno! Eso es lo que la Biblia nos está planteando, la nueva vida en el Señor Jesucristo. Aquí entonces está el mandato. Debemos observar el proceso que describe Pablo, porque el fracaso de muchos consiste en ignorar que hay un proceso. Muchas personas queremos cambiar, queremos dejar hábitos pecaminosos, pero ignoramos cuál es el proceso. A veces practicamos algo que duramos mucho tiempo practicándolo y ya lo hacemos como en automático. No nos damos cuenta, no dejamos de actuar de esa manera. Y es precisamente porque hemos ignorado este proceso. Hace mucho yo vi una película de los tiempos del Holocausto y había un señor que toda su vida había sido pianista. Cuando en los tiempos de que los alemanes estaban, ya ustedes saben, subyugando, podríamos decir, a los judíos, que tantas personas murieron, él sobrevivió de una manera milagrosa, pero llegó a un estado de flaquencia terrible por tantas vicisitudes que pasó, y en un momento alguien lo encontró. Era un alemán y ¿quién eres tú? ¿Y cómo tú has llegado? Y él le dice, yo soy pianista. No, pero vamos a demostrarlo, déjame ver. Había pasado muchos años donde él nunca ni siquiera un piano había visto. Solamente falta de comida era lo único que había visto frecuentemente. Mucha persecución, mucho esconderse. Providencialmente la persona que lo encontró era músico y le presenta su piano. Tan pronto él se sentó, ustedes saben cómo se sientan esas personas con su espalda bien recta, se veía que el hombre, y los dedos se movían buscando las tonalidades de una manera que demostraba que él conocía el piano y se movía con mucha facilidad, porque fueron muchos años de práctica en el pasado. Aunque había sucedido lo que había sucedido, esa práctica no se olvida. Así es la conducta del ser humano. Pasaron 1, 2, 3, 10 años, 20 años practicando un estilo de vivir. Ahora se requiere un cambio, pero en automático, podríamos decir. De momento lo que sale es eso que se practicó por tantos años, esas palabrotas que se repitieron tantas y tantas veces, esas expresiones que fueron parte de la vida. Así somos nosotros. Después de pasar años actuando de una manera, reaccionamos de esa manera. Y aunque haya sinceridad de intención, nosotros vamos a tener esa conducta. Ese pasado, vamos a decir, dejó marcas, dejó huella. Pregunta, ¿cómo se puede cambiar algo que ha llegado a ser un hábito? ¿Cómo se puede cambiar una conducta que ha llegado tan profundamente? Eso es lo que está tratando Pablo en este pasaje. Se trata de un despojarse y vestirse. Nunca quedarse en la neutralidad. Se trata de quitar una antigua conducta y vestirse de unas virtudes nuevas. Es el proceso que la Escritura da para llevar a cabo cambios en nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando, versículo 23 y versículo 24. Muy probablemente nosotros digamos, sí, todo eso está bien, yo lo entiendo. Uno se quita el ropaje anterior, renueva su mente y se coloca la vestimenta de Cristo. La manera de eliminar esa conducta anterior es sustituyéndola. Ok, pero eso es teoría. Pablo no lo deja ahí. Pablo va a la práctica. Está bien. Vamos al versículo 25, dice, por lo cual, o sea, por esto que dijo,
Desechando la mentira, va puntual, específicamente, a hablar de un pecado, va a comenzar con un pecado particular. Él dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Así es que se lleva a cabo en la práctica el proceso. En la vida pasada hablabas mentira, ahora vas a hablar verdad. Eso es lo que se quiere decir en la práctica. Hermanos, si hemos de vivir una nueva vida en Cristo, si hemos de caminar en la pisada del Señor Jesucristo, entre los pecados que debemos despojarnos está la mentira. El apóstol comienza por allí, comienza por la mentira. ¿Por qué? Es que la mentira fue como comenzó todo el problema en Edén. Satanás le dijo, con que Dios les está dicho que no puedan comer ninguno de los árboles. No. Que si tocamos ese árbol vamos a morir. No morirán, dice Satanás. No, ahí está la mentira. Pablo comienza con la mentira. La mentira es de los pecados más practicados de nuestra vida pasada. La mentira constituía una de las prácticas cotidianas de nosotros en la vida pasada. Es más, el mundo gira alrededor de la mentira. Los políticos mienten para ellos alcanzar el poder, mienten los abogados, mienten todos aquellos que necesitan, que quieren conseguir algo, mienten aquellos que quieren evadir algo, mienten aquellos que quieren cubrir algo, etc. Alguien ha dicho que si se hablara la verdad en el mundo, el sistema caería. Muchos tendrían que confesar cómo es que alcanzaron el poder. La mentira se convirtió en una forma de vida en el mundo. La mentira era el modus vivendi de nosotros, de modo que nadie podría contar la cantidad de veces que mintió. La mentira, tenemos que estar claros en eso, tiene su origen en Satanás. Como le dije, en Edén, él comenzó la conversación con Eva en base a una mentira. Cuando Eva fue interpelada por el Señor, ella le dijo, la serpiente me engañó, me dijo una mentira y yo la creí. La mentira tiene su origen allí en Satanás. Dice el Señor, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. Él es mentiroso, él es padre de mentira. La mentira está en él. Él nunca dice la verdad. Y cuando utiliza la verdad de la palabra de Dios, es mal interpretada con una intención de llevarte por un camino equivocado. O sea, mal aplicada la palabra de Dios. Todo el actuar de Satanás es en base a mentira y engaño. Desde el principio. Ese es su modus operandi. Recuerde que el mundo está bajo la influencia de Satanás. Todo lo que hace Satanás es empujar al ser humano hacia el pecado, porque no hay que hacer más nada, no hay que asustarlo, no hay que aruñarlo, no hay que morderlo, solamente empujarlo al pecado. El pecado por sí mismo trae sus consecuencias, trae su maldición. ¿Eso no fue acaso lo que hizo Balaán? No lo puedo maldecir. Haz esto, introduce mujeres allí. Cuando ellos pequen, ya, las consecuencias vienen solas. La paga del pecado es muerte. Satanás miente, siempre miente, engaña. Él puede citar las escrituras como hizo en la tentación del Señor Jesucristo, pero es para esto de una manera torcida y buscando un propósito malsano para llevar a la persona a pecar contra Dios, y así el pecado le arrastra consecuencias al ser humano. Todos los males, todas las maldiciones que trae el pecado
viene sobre aquel que lo comete. Y Satanás lo sabe. Él no ama tu alma, él busca tu mal, pero no es asustándote en un lugar oscuro, es motivándote a que tú peques, es motivándote a que tú cierres tus oídos a la palabra del Señor, porque Él sabe que esa es el poder, esa es la luz que te puede traer a salvación. Satanás tuerce la verdad para lograr que tú tomes un camino equivocado. Él utiliza diferentes entidades, pero todas con un mismo propósito: el mundo, la carne, etc. Es por esto que el Señor nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: el testigo falso que habla mentiras. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. La mentira está entre los pecados que Dios aborrece. Hermanos, Dios odia la mentira, eso dice la palabra de Dios. Cualquiera que la comete, no importa. Él puede perdonar la mentira, pero nunca llegará a aceptarla como buena. Él nunca llegará a agradarse con ella. Esa es la realidad de la mentira. El pecado más practicado en el mundo, el pecado alrededor del cual el mundo gira. Dios es todo lo contrario a la mentira. Cristo es todo lo opuesto a la mentira. Él nos dice que Él es la verdad. Él nos dice que su palabra, la palabra de Dios, es verdad. Él nos dice que andemos y que nosotros andamos en la verdad. El Señor Jesucristo es todo lo opuesto. Si usted busca la verdad, búsquela en Jesucristo, porque Él es la verdad. No la busque en el mundo. El mundo está bajo la influencia del maligno. Note, hermanos, en estas citas que vimos, que no solamente el Señor nos prohíbe la mentira. Volvemos a Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. No solo se nos prohíbe la mentira, sino que se nos manda hablar verdad. Ahí está el proceso completo. Se quita una cosa y se coloca otra. Se quita la vieja vestimenta para colocarse las virtudes de Cristo. Cristo es la verdad, usted se viste de verdad. Note esto. La piedad no consiste, la vida piadosa, la verdadera religión, como usted le quiera llamar, no consiste en dejar de hacer lo malo. No es que usted llegue a ponerse un título de yo no hago esto o yo no hago aquello. No, la verdadera religión no consiste en eso. No consiste en dejar de hacer el mal, sino también en hacer el bien. No hables mentira, habla la verdad. Ese es hacer el bien. Entonces, no consiste en dejar de robar y decir, yo no robo, sino que se nos manda a trabajar y a compartir con el que padece necesidad. El método que plantea la Escritura para el proceso de santificación es una sustitución de un mal por un bien. El ladrón debe de dejar de quitarle a los demás para empezar a darle a los demás. Ese es el verdadero fruto del cristianismo. Cuando la persona comienza a vivir contrario, cuando comienza a vestirse del nuevo hombre, no es cuando se queda, vamos a decir, neutral. No, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Es cuando hace el bien. De la misma manera, mis hermanos, nosotros debemos hablar verdad, dice la Escritura, los unos con los otros. No se trata de que nosotros, bueno, todo lo que es verdad acerca de mí, yo lo voy a publicar. No. Hay asuntos que son personales. Si usted me dice, vean, ¿y cuánto que tú cobras? Y
¿Y a qué caso viene eso? ¿Verdad? Pero note esto. Estamos en el versículo 25. Dice en nuestro texto: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo agrega un argumento de por qué debemos hablar verdad. Y es interesante. El apóstol Pablo quiere usar todos los medios para convencernos de la necesidad de hablar verdad. Y el argumento que él usa en este versículo 25 es que somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo. ¿Sabe que los miembros del cuerpo no se mienten el uno al otro? O sea, yo voy caminando, los ojos ven un hoyo, pero los ojos no le dicen a los pies: dale para adelante, no importa, eso está llano. Cayó el cuerpo, ¿y qué pasó? Los ojos me dieron una mala información, mintieron. Eso no pasa. Si nosotros nos consideramos miembros del cuerpo de Cristo, no debemos mentirnos los unos a los otros. Eso causa una discordancia. Usted no puede caminar si los ojos le mienten a los pies, si las manos le mienten al resto del cuerpo. No puede haber un movimiento coordinado y que usted avance. Asimismo, en la iglesia, dice Pablo, somos miembros los unos de los otros. No nos mintamos los unos a los otros. Hablemos la verdad. Entonces, de esa misma manera, debemos hablarnos los unos a los otros. Hablar en verdad. Al llegar a este versículo 25, que es el texto que nosotros hemos tratado hoy sobre la mentira, llegamos a la siguiente conclusión. Primero, mi amigo, para que tú puedas abandonar la mentira, dijimos que tú no la puedes contar. Yo no la puedo contar en mi vida pasada. Para que tú puedas abandonar la mentira y hablar verdad, necesitas primero confiar en Cristo. O sea, lo que estamos diciendo no es para que tú hagas un esfuerzo humano, que tú te hagas un religioso, un formalista, un moralista, sino que lo que estamos diciendo es para que tú compruebes que tú no puedes y que solamente buscando en Jesucristo tú podrás. Si tú vienes a Jesucristo, tú podrás. Creyendo en Jesucristo, tú podrás vivir para la gloria de Él. Creyendo en Jesucristo, tú podrás ser salvo. Entonces, para que tú puedas abandonar, sea la mentira o cualquier otro pecado, para que tú puedas hablar verdad, tú necesitas confiar en Cristo como tu Salvador personal. Niños, para que ustedes le puedan hablar la verdad a sus padres, ustedes necesitan venir a Cristo Jesús. De otra manera, cuando te pongan entre la espada y la pared, tú escogerás decir una mentira para salir del paso. De otra manera, cuando te pidan que digas las cosas como sucedieron, vendrá a ti miedo porque temes que te puedan dar una pela. En el caso del adulto, temes porque te puedan botar de trabajo. Terminarás mintiendo. Y eso lo harás una y otra vez. Pero la mentira te irá hundiendo en el pecado y alejándote de Dios. Tú necesitas confiar en Cristo para salvación. Siendo adulto, tú necesitas confiar en Cristo para salvación. Tu peor mal es el pecado, no es la salud. La salud solamente puede llevarte a la tumba, pero el pecado lleva al infierno. Esa es la realidad. Niños, ustedes necesitan creer en Cristo. En la medida que va pasando el tiempo, se aumentarán las mentiras y otros pecados llegarán a su vida. Y así como abren la puerta a la mentira, abrirán la puerta a otros pecados. Y Cristo lo que quiere es salvarte del pecado, de sus consecuencias y del infierno. Amén. No importa la edad que tengas, Cristo quiere salvar tu alma. Si confías en Cristo como tu Salvador, tú vas a desear agradarle.
Y cuando venga a tu corazoncito el miedo, tú confiarás en Él y Él te librará y habrás dicho la verdad. Así hablarás la verdad. Para hablar la verdad se necesita confiar en el Señor. Para hablar la verdad tú necesitas descansar en que solamente tengo el compromiso de agradarle a Él. En segundo lugar, hermanos, tengamos cuidado. A veces queremos ser tan leales a las personas, a otros seres humanos, a nuestro prójimo, que llegamos a ser capaces de mentir, haciéndonos ya no solamente leales, sino cómplices del mal. Tengo en mente el caso de Ananías y Zafira. La Escritura no nos dice cuál de los dos o de cuál de los dos fue que salió la idea de vender la propiedad por un precio y decirle a la iglesia que fue por otro precio, quedarse con la buena reputación de haber ayudado vendiendo la propiedad y a la vez quedarse con el dinero. Era todo un entramado, tomando la palabra del ministerio público prestada. Estaba todo planeado para salirse con la de ellos. Era una mentira difícil de detectar por los seres humanos, pero era una mentira contra el Espíritu Santo, que es el que está en la iglesia. Era una mentira contra la iglesia. Todo parecía que iba a funcionar hasta que el Espíritu Santo lo sacó a la luz. Dios es el que saca a la luz el error y la mentira. Él con su luz es el que saca a la realidad lo que está pasando y lo juzgó. De no haber sido por el Señor, Pedro no se iba a dar cuenta de ese entramado que tenían ellos, de ese acuerdo que tenían ellos. Quiere decir que, aunque en el matrimonio debe haber lealtad el uno para con el otro, sin embargo, nunca debe llegar a que estemos de acuerdo para hacer el mal. Mi acuerdo con otras personas, con otra institución, llega hasta el límite que me estén pidiendo yo desobedecer a Dios. No hay justificación. Entonces, esta pareja cometió ese error. Hermanos, dice Pablo a Timoteo, no participes de pecados ajenos. No participe de pecados ajenos. Nuestra lealtad completa debe ser a Cristo. Amén. No importa qué tan cerca sea nuestro vínculo con otra persona. Nuestra lealtad es al Señor Jesucristo. Finalmente, mi hermano, si en algún momento te sientes débil, te sientes insuficiente, no solo por el pecado de la mentira, sino sobre cualquier otro pecado. Es verdad que la mentira es la más proliferada, la que más se ha multiplicado, pero asumamos que te sientes insuficiente para lidiar con algún otro pecado. Recuerda esto: el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ya Dios te dio anticipadamente ayuda para lidiar con esa situación. Él mora en nosotros, Él nos capacita, Él nos llena de su fuerza, de su vigor, para que nosotros podamos andar en la voluntad del Padre. No depende de nuestra fuerza, depende de el hecho, la realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ayuda en todo, incluso en la oración. ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No sabemos. El Espíritu Santo aún en esa condición, situación y ocasión, Él viene y nos ayuda en la oración a pedir como conviene. Siempre podemos contar de una manera permanente con la ayuda del Espíritu Santo. Mi hermano, que tu vida dependa del Espíritu Santo. Desarrolla con Él esa comunión con el Espíritu Santo. Y con esto termino, porque en todo el apóstol Pablo da una nota de balance. Cuando él está desarrollando el capítulo, como nosotros no lo estamos desarrollando completo, nosotros no lo vemos. Habrá momentos, ocasiones, aunque un creyente, teniendo el Espíritu Santo morando en él, no encuentre victoria,
Diga, pero el pastor habló de que el Espíritu Santo me capacita, de que el Espíritu Santo me llena de poder contra tal o cual pecado, pero no lo consigo. Sí, lo que pasa es que Él nos dice en el versículo 30, más adelante, y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista en nosotros, no va a estar llenando, dominando, controlando, influenciando nuestras vidas con toda la plenitud como pudiera. Y entonces nosotros lo que estamos experimentando, debilidad, pero es porque hemos contristado el Espíritu Santo. Ha habido pecado no confesado, tenemos que venir a la fuente de perdón, que es el Señor Jesucristo. Pero nunca el Espíritu Santo se separará de nosotros. Nunca dejará de influenciarnos, de ayudarnos, de guiarnos en el camino de la santidad. Nunca abandonará su función. Nosotros tenemos que buscar de qué manera hemos contristado al Espíritu Santo que habita en nosotros. Repito, conforme al capítulo 4, el verso 30. Para nosotros venir a la fuente de perdón, que es la sangre del Señor Jesucristo, y seguir entonces ganando victoria sobre el pecado. Esa es la vida cristiana, mis hermanos. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga, que el Señor nos dé el poder vivir para su gloria. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre amante y bendito Salvador, nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que los que tenemos la responsabilidad de hablar, también te necesitamos. Necesitamos poder mirar nuestros pasos, poder mirar nuestra vida y saber, oh Dios, que solamente por la fuerza que tú das de tu Espíritu podemos vivir una vida lejos de la mentira. Padre, convence de pecado, que este pecado tan común pueda ser la causa, la razón de que muchos te busquen en arrepentimiento y fe. Que aún los niños se den cuenta cuán temprano han comenzado a practicar ese pecado. Aunque hagan grandes obras de bondad en sus vidas, han mentido y te han ofendido y necesitan perdón y salvación. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.